Hoy tengo la oportunidad de continuar con ustedes esta serie que tiene por nombre, ¿cómo se llama? El mensaje de Cristo a su iglesia. Y en este tema que tiene por nombre, el orden del Espíritu Santo en Éfeso. No sé si recuerda que en el tema anterior, que puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube, tanto en Iglesia Generación de Fe como en Pastor Ahmed, @Pastor Ahmed en YouTube, alguien nos hizo una pregunta y tuvimos también un espacio de preguntas y respuestas en el tema anterior. Y una de las preguntas que alguien hacía, que se sentó en esa silla por allí, decía: ¿y qué pasó con el platero? No el platero el que carga platos, sino el que trabaja la plata. Porque pasaron cosas posterior a lo que hablábamos luego de que Apolos llegó a aquel lugar, empezó a predicar. Priscila y Aquila lo escucharon, le instruyeron con mayor argumentación el mensaje de Jesucristo. El apóstol Pablo llega, por ahí vamos, ¿sí o no? El apóstol Pablo llega, se hace de ellos, quiere decir que se los usa en el sentido para que le ayuden a su ministerio, y encontramos que empieza la predicación en la iglesia de Éfeso. Quiero que vayamos nuevamente, me gustaría nuevamente allá, la primera cita que empezamos, que es Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4, y que podamos verlo una vez más para poner en contexto de qué estamos nosotros hablando. Por allá creo que es la diapositiva número 1, y encontramos Apocalipsis 2, versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera: el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Viene como la parte fea cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, nosotros encontramos que la iglesia de Éfeso, de una u otra forma, sí era una congregación que tenía una disciplina congregacional espectacular, excelente, y válgase el término, no lo mire por mal, envidiable. Que toda la congregación sea calificada como una congregación que trabaja arduo, que se entrega, que busca enaltecer el nombre del Señor. ¿Qué más quisiéramos nosotros los servidores del Señor? Que nuestros hermanos sean así, de esa forma. Eso lo anhelamos, lo anhelaríamos todo. Las mujeres que están acá seguramente les gustaría que su esposo fuera así, que buscaran al Señor arduamente, que fueran disciplinados, que sean esforzados, y los esposos también quisieran que sus esposas fueran así, porque es como el deseo. Y esta comparación entre esposo y esposa no la hago a priori, o no la hago de una manera ligera, así como comparar con cualquier otra cosa, porque estoy hablando de una relación que bíblicamente tiene una similitud, y el mismo Señor utilizó a un matrimonio para hacer la comparación entre la relación de Él con su iglesia, Él como el esposo y la iglesia como la esposa. Un esposo que ve a su esposa que trabaja, vamos a ir por allá a mirar las características de Éfeso, que obra, que trabaja arduamente, que tiene paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que es capaz de hallar a los mentirosos, que sufre pero que también tiene paciencia, que trabaja arduamente por amor del nombre del Señor y que no desmaya. Eso sería, yo digo que la pareja perfecta.
sería la pareja perfecta. Si tu pareja hiciera esto por ti, ¿cómo te sentirías? Sería maravilloso. Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de protección, hay un sentido de amor, hay un sentido de agrado, hay un sentido de mostrarle a otros incluso qué tanto yo amo a mi pareja. La pareja del Señor, ¿cuál es? Es su iglesia. Y encontramos que estas características pudieran de alguna u otra forma llevarnos a mirar que esta iglesia de Éfeso tenía unas características maravillosas. Ya estudiamos un poco y leímos y compartimos acá. Llega el apóstol Pablo, se lleva a Priscila y Aquila, empiezan a predicar, llega Apolos y empiezan de ahí, de ese grupo de pocas personas, empiezan a predicar, dice, a toda Asia. Y podríamos decir que en Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso está en Hechos 19:10. Es una afirmación bastante fuerte. Todos los que estaban o todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo comenzó? Con 2 o 3 personas allí llevando el mensaje de la palabra de Dios y se alcanzó tremendo resultado. Ahora, para entrar en cuanto a lo que se empezó a hacer, allí debía existir un orden. ¿Quién coloca orden en la congregación? De pronto alguno por acá me diría, usted dice que no lleguemos tarde, usted es el que dice que a la hora de compartir fraternalmente esperemos que vengamos en fila y hagamos las cosas decentemente y con orden. Usted es el que nos regaña, usted es el que... No. Quien pone orden en la iglesia del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? ¿Qué encontramos allí? Que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Y quién puso orden a eso? El Señor, Dios Todopoderoso. ¿Le gusta a Dios el desorden? No le gusta a Dios el desorden. Nos lo dice la palabra. Todo debe ser decentemente y con orden. Y en este orden que el Señor coloca allí en la iglesia de Éfeso, la iglesia en ese momento estaba experimentando la predicación del Evangelio, y mientras la predicación del Evangelio se hace, tiene que hacerse con orden. Nosotros no podemos pretender que esto sea un relajo a la hora de predicar la palabra de Dios. No sé si usted ha estado en otro lugar. Mi intención no es hablar mal de nadie, pero tengo que colocar ejemplos en los que usted de pronto ha estado. Usted va a algunas congregaciones y hay días que a mí me daba hasta miedo a veces, de veras. De hecho, quien creo que muchas veces colocaba ese tiempo de no orden o de desorden era el mismo administrador de ese lugar de predicación. Todo el mundo de pie, ahora todo el mundo hablando en lenguas, ahora todo el mundo echando fuera demonios, ahora todo el mundo haciendo no sé qué, ahora todo el mundo... Y eso se formaba una cosa que yo la verdad, no sé, difiero de esto, pero no sé, o sea, lo dudo mucho y creo, estoy al punto de decir que estoy completamente en desacuerdo con ese tipo de acciones porque no me parece que sea orden. La Escritura incluso dice que si alguno habla en otra lengua, debe haber primeramente, ¿qué debe haber ahí en la congregación? Debe haber un intérprete. Porque ¿de qué vale que alguien hable en lengua si yo hablara ahora aquí en lengua? Y para nosotros, nuestra doctrina, el hablar en lengua no es el idioma angelical. Cuando los ángeles le hablaron
a las personas de la iglesia no utilizaron un lenguaje que ellos no pudieran entender. ¿Qué lenguaje hablaba Abraham? Cuando el ángel vino, ¿le habló un lenguaje distinto? No, le habló en el lenguaje que él tenía. Cuando María Virgen fue guiada e informada del propósito y el plan que Dios tenía para que ella concibiera en su vientre, para que ella pudiera tener en su vientre allí hasta el nacimiento del Señor, ¿en qué idioma le habló el ángel? Hay que tener en cuenta aquí porque hay dos términos en cuanto a María, de la concepción. La Biblia habla de la concepción y una cosa es engendrar, si de pronto era la inquietud, engendrar, y otra cosa es concebir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿engendró María a Jesús? No, pero sí concibió del Espíritu Santo. En gen es dar de mis genes, con genes de ella, sí. Por supuesto que todo un proceso. Este no es el tema de hoy, pero sí vi ciertas caras de algunos estudiantes que hemos hablado, de pronto llegaron a confundir ahí. Es concebir y engendrar, son dos cosas distintas. Cuando el ángel llega a María, ¿en qué idioma le habló? María tuvo que buscar un intérprete. Ella lo entendió de esta forma, perfectamente. Todos aquellos hombres usados por Dios que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Él o con uno de los ángeles que Él envió como mensajero, mi querido hermano, recibieron un mensaje en un lenguaje que ellos podían entender. Así que utilizaron su idioma. Un lenguaje espiritual no es una cosa que nadie puede entender. Yo no puedo ser más espiritual que tú hablando una cosa aquí que nadie entiende. Y cuando a mí me preguntan, si usted me grabara a mí esas palabras y luego me preguntara qué significa y yo le doy una definición y al poco tiempo usted otra vez me escucha decir quizás las mismas palabras y le pregunto y le voy a dar otra, pues eso no es congruente, eso no tiene no tiene pies y cabeza. Entonces, cuando el Señor empieza a actuar a través de los hombres, escuche esto, dígalo conmigo, a través de los hombres son usados porque a través de ellos Dios actuó en comunidades, en personas, en espacios y en momentos de la historia en los que ellos recibieron un mensaje. Esto tenía que ser de manera ordenada. Así hablemos en el mismo idioma, nosotros necesitamos ser organizados por Dios. Usted recuerda que allá cuando leyó por allá en Génesis la Torre de Babel, allí todos se pusieron de acuerdo para poder llegar a hacer una torre alta, para poder llegar al cielo y poder obviar o poder ser indiferentes al modo, la manera, el único medio de salvación que el Señor había entregado era Cristo Jesús para poder llegar a Él y poder entrar en su reino. Los hombres estaban utilizando argumentos y estrategias humanas para poder lograr su cometido. ¿Qué ocurrió en aquel lugar? El Señor, una de las estrategias que utilizó Él con su soberanía plena fue darle un idioma a cada uno y los hizo que se dispersaran. Pero ahora, en Pentecostés, por su soberanía, el Señor logra que aún ellos pudieran volver a tener multidiomas, pudieran ser políglotas algunos y poder tener la capacidad de poder anunciar su verdad aún en otros idiomas. Dice, cuando fue el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos los escuchaban hablar en sus propias lenguas y estaban sorprendidos y preguntaban, ¿acaso estos no son de aquí de Galilea? ¿Esto qué les pasa? Esta gente está hablando en nuestro propio idioma. Cuando estudiaron ellos estos idiomas, y dice la Escritura, aún menciona las regiones de los que estaban allí que hablaban unos idiomas distintos, entre ellos medos persas, de Pontón, ¿verdad? Habían unos idiomas que no había
razón para que estos que nunca habían estudiado lenguas, idiomas, pudieran hablar en su lengua. Y ellos decían, no podemos entender, esto no lo habíamos visto antes. Había un sentido, había un orden para ello. Ahora Dios había dado la capacidad a algunos hombres para que pudieran, aún en otros idiomas, llevar el mensaje de salvación a otros. En Asia hay diferentes lugares donde se hablan idiomas distintos. Y la Escritura está diciendo que de allí, de Éfeso, salieron a predicar a otras regiones y pudieron llevar ese mensaje. Pero ¿cómo lo hicieron? Ordenadamente. ¿Por quién? Por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Cuando esto se sale de control, hermano, esto se convierte no solamente en un desorden, sino en una manera de que el nombre de Dios sea, es que el nombre del Señor es intocable, pero se pretende desvirtuar el nombre del Señor. ¿Me hago entender? No, es que ellos, así se logra desvirtuar el nombre del Señor. No, el nombre del Señor es sobre todo nombre. No sé si me hago entender lo que trato de decir. Cuando trato de decir que aquellos hicieron cosas, y de hecho nosotros a veces hacemos cosas que pueden llegar a desvirtuar el nombre de Dios, no es porque tengamos la capacidad de reducir la calidad de Dios que es. No. Se pretende la imagen del Señor. Y como nosotros somos un destellito del reflejo por allá de lo que fuera Dios, sencillamente terminamos nosotros muchas veces haciendo cosas que pretenden desvirtuar el nombre de Dios. ¿Y por qué digo pretenden? Porque en algún tiempo la mala enseñanza de algunos maestros que tuve llegaron a desvirtuar en mi corazón, en mi psiquis, en mi mente, a desvirtuar lo que Dios pudiera llegar a hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién puede hablar de Dios cuando no lo conoce? Si no es capaz de estudiar las Escrituras. Y cuando hablamos de que estudiemos las Escrituras, escudriñemos la palabra, estudiemos los capítulos, leamos la palabra, busquemos, compartamos, entonces sale uno más por allí con una de las locuras más repetidas y más falsas que tiene la iglesia contemporánea hoy, es decir, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tratando de ¿qué? De desvirtuar el hecho de que nosotros tenemos que ir a la Escritura y estudiar. Hermano, la Biblia no fue escrita, ojo lo que voy a decir, fue escrita para su iglesia, pero cuando fue escrita y entregada, no te la escribieron ni te la entregaron a ti. Ni siquiera está en tu idioma, en nuestro idioma aquí en Colombia. En castellano no está la Biblia. Luego tuvo que sufrir un tiempo y hermanos sufrir para que pudiera estar la Biblia en lo que usted y yo pudiéramos hoy comprender y leer y compartir con denuedo y con un poco más de pedagogía para transmitir el mensaje. Yo te entrego un papel escrito en mandarín y te pido que lo leas. ¿Cómo vas a entenderlo si no sabes mandarín? Para los que no saben, el mandarín es el idioma que se habla en China. Tú ves ese poco de garabaticos, a ti te parecen garabaticos, pero los garabaticos que tú haces a ellos les parecen más raros que los tuyos. A los que a ti te parecen los de ellos. Uy, eso sí debe ser difícil. Yo veo cuando me llega un aparato o una cosa que compro para la iglesia o para uso personal, trato de ir primeramente, hago todo el esfuerzo de ir primeramente al manual. Y veo que la caja dice manual incluido, voy a aprender. Y cuando lo voy a abrir, ¡ruas! Mandarín. Casi todo viene ahora de China. Y cuando lo abrimos en inglés, de pronto tratamos, yo más o menos hablo inglés y empieza uno a leer y hunde el botón que dice no hundir. Precisamente lo dañas. No vaya a hacer esto, lo único que se le dice, puede hundir todos los botones menos este. No, aquí dice, mira, hundir este botón.
Me toca llamar a Santi. Santi, por favor, ven, ayúdame, colabórame. Traductor. Y nosotros, hermanos, necesitamos comprender que para poder entender esta palabra se necesita de la ayuda de la iglesia. Y Dios se ha hecho, o se ha sido, o ha tomado para sí maestros para la explicación, para el mejor entender de la escritura que usted y yo estamos leyendo. Cierto que hemos leído muchas veces un pasaje y de pronto lo hemos tomado acá y lo hemos mirado de una manera mucho más amplia, con una visión panorámica de lo que es, viendo el contexto del capítulo anterior, el capítulo posterior, todo el libro que estamos viendo y quién lo escribió y para quién y cuál era el propósito, y podemos llegar a entender otras cosas. Cierto que sí hemos aprendido muchas cosas más, aparte de lo que se entendió allí por primera vez, pero la respuesta que escuchamos de algunos es: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pareciera que fuera, que hubiera permiso de poder decir locuras, porque una cosa eres tú estudiando la escritura y otra cosa soy yo recibiendo todo por experiencias espirituales. Ahora, ¿tienen los hermanos verdaderos experiencias espirituales, sí o no? Sí. Sí tienen. Claridad del entendimiento, interpretación, el mismo don de poder predicar la palabra es algo que usted no le ha pasado que usted le entiende a un predicador más que a otro. No le ha pasado, dice, es que yo a veces escucho hablar a este tipo, pero yo no le puedo entender lo que él dice. Pero viene el hermano Jan y predica esto y se entiende clarito, dijo lo mismo, pero no sé por qué yo lo entendí. Yo lo entiendo. Es un don, como el creer, el predicar es un don que también Dios da. Pero saber que es un don que Dios da para predicar, una cosa es predicar para muchos siendo un maestro o un instructor, y otra cosa es tú predicarle a los tuyos. Puedes predicarle a los tuyos sin ser un maestro. Y de hecho es tu obligación como creyente. No es que yo no puedo predicarle a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi hermano, a mi vecino, porque yo todavía no he terminado el curso en generación de fe, de homilética, ni el curso de apologética, ni el curso de divinidades y el curso de teología. No. Con lo que usted sabe, usted puede predicarle a otros. ¿Qué dice Pablo? Yo no vine con palabras raras, yo vine aquí a decirle a ustedes, a predicar una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó? Eso es lo que tienes que predicar. No te compliques. Hay un orden. Para eso tenemos, hermano, en este momento contamos con 3 escuelas en generación de fe. La escuela de los miércoles a las 7 de la noche. La escuela de los sábados virtual con nuestro profe Memo desde España. Y la escuela dominical que hacemos aquí a las 9 de la mañana, que es la hora que comienza nuestra reunión dominical. Y aparte de eso, la exposición de la escritura como ahora estamos haciendo y compartiendo. Hermanos, son cosas distintas. Son cosas distintas, pero todas llevan a que seamos edificados, no solamente en sabiduría, inteligencia y conocimiento de la palabra, sino también en fraternidad. Esto es una estrategia pedagógica que el mismo Señor tomó con sus discípulos. No solo era Biblia, es verdad. Había momentos donde reían, se iban a bañar al río o al mar, pescaban, comían, cocinaban, hacían ciertas cosas, iban por agua, visitaban a sus padres, a sus familiares, pero siempre en el temor del Señor, con orden. Si nosotros leemos ahora, vamos por favor a la palabra, Hechos 19, 11 al 12, dice la Escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, ropa de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
Hermano, ¿usted puede hacer una doctrina ahora de agarrar los trapos que el pastor usa para llevarlo para que tu esposo se convierta? No. Ni quiero. Y creo que usted tampoco. No. Aquí una hermana dijo, no le queda. No, debe ser más grande, ¿no? Hermanos míos, el hecho de que ocurriera con Pablo no significa que tiene que ocurrir contigo. Y que el sudor tuyo no puede ir a sanar a otro, hermano. Fue un momento específico allí, en la Escritura. Y que Dios usó ese momento para mostrar su multiforme gracia. Hoy también lo puede usar, pero usted y yo debemos andar decentemente y con orden. El Espíritu Santo confirma todo este mensaje, el poder del Evangelio, por medio de todas estas obras milagrosas que algunos no podían dar una explicación de lo que era, pero era en orden. Era en orden. Tuve una vez la oportunidad de asistir a una congregación y yo no sé por qué razón yo no recibí la instrucción de primera mano, y cuando llegué encontré que la gente llegaba con una piedra en la mano. Una piedra. ¿Usted se imagina una congregación como de 800, 700 personas? ¿Cuántas piedras eran? 800 o 700 piedras. Cada uno llevaba su piedra y habían hermanos que iban así, cargando una piedra gigante. Y cuando yo llego y me preguntaron, ¿ay, tu piedra? Yo, no, estoy bien, estoy tranquilo. ¿No trajiste tu piedra? No, ya la dejé por allá guardada. No sé, ya se me quitó. Ya no estoy rabioso. Aquí en Colombia, y los costeños le decimos a alguien que está enojado, me sacaste la piedra, me enojé contigo. Y todos esos hermanos, o bueno, no sé, los hermanos de esa congregación iban cada uno con su piedra y unos más grandes y llevaban otra. Y cuando están ahí dicen, todas las piedras aquí al pie del altar. Hermano, ahí sí había piedra. Piedra en pila, oye, pila. Hicieron una pila de piedra. Para tomar esas piedras luego echarle aceite, porque por allá con Jacob, él cogió la piedra y la puso allí, y la piedra, reunió unas piedras y le echó aceite, ungió las piedras, y esas piedras luego después tenías que llevártela porque eso iba a ser bendición para tu vida. Yo quedé como que, ¿cómo así? En esta ciudad, hermano, donde estamos, Dios nos mandó a que trajéramos piedra. No que era un acto profético. No sé hasta dónde llegue la realidad de este tipo de cosas, pero alrededor del culto del Señor quieren hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la instrucción que Dios ha dado para la iglesia. Allá salió cada uno con su piedra. Había a veces recolectas de aceite de oliva en pilas, muchas, y esto échaselo en la frente, a ti en la cama, eso lo tiras así, lo hacemos así, no sé cuándo. Y vas orando la casa y lo vas juntando. Hermanos, terminábamos como chamanes haciendo cosas raras. Mi hermano querido, cuando Dios quiere llevarse a alguien y quiere quitarle la vida, se lo lleva porque se lo lleva, así tú le eches lo que tú quieras. Cuando quiere Dios que alguien no muera, le puede dar lo que tú quieras. Hace poco vi el video de alguien que le hacía falta este pedazo de aquí hacia atrás. O sea, tenía un hueco así, por donde pasó una bala de escopeta. Y esa persona tenía el huecote aquí arriba así y estaba viva y hablaba y todo y contaba. Y cuando llegué, el tipo sacó la escopeta y me disparó. ¿Cómo un hombre puede vivir sin casi la mitad de su cabeza y con un solo hemisferio del cerebro? ¿Será que le echaron mucho aceite o le tiraron mucha piedra? Pues creo que no. Pero cuando Dios no quiere que alguien viva, puede estar en la mejor salud del mundo, comer de la mejor manera, se lo lleva porque se lo lleva. Cuando Dios quiere matar a alguien, lo mata. Y cuando alguien quiere dar vida a alguien, le da vida. En su maravillosa, excelsa y sabia sabiduría y omnipotencia, Dios lo va a hacer.
Dios lo va a hacer. Entonces se hace todo un ritualismo alrededor del culto y se le añaden cosas al culto del Señor, a la reunión que tenemos, donde esas cosas ni siquiera están escritas para que se dé. Hay cosas que de pronto hasta nos parecían muy bellas. Y voy a decir algo que sé que va a ser polémico, pero ¿quién dijo que el culto al Señor llevaba danza? Muéstreme usted que la instrucción para la iglesia es que antes de empezar a predicar tiene que haber una danza al frente. Pastor, pero se ve bonito, no sea tan trágico. Sí se ve bonito, como una muestra de arte, de expresión, de que yo hago esto para el Señor. Está bien, muy bien. Ya no voy a entrar en que porque alguien puede pintar y yo soy músico y toco, pero pregunto, ¿la música hacía parte del rito o del culto? ¿Usted qué dice? La Biblia dice que como parte del culto había un momento de adoración, exaltación, y cantaban y habían instrumentos. Pero no había danza. Pareciera que quitaras los ojos de a quien hay que adorar para ir. Claro que con nosotros los músicos muchas veces hemos llegado a la congregación y miramos, mira la guitarra, mírale el trémolo a la guitarra. De pronto usted no sabe qué es un trémolo. ¿Qué pedalera? 18 canales, no sé qué tal, no sé cuándo, tiene tal efecto, multiefecto, un pedal de wah. Santiago, mira, qué tremendo pedal de wah. ¿Sabe Santiago qué es un pedal de wah? Respuesta, o audible. Sí sabe que es un pedal de wah. ¿Usted sabe que es un pedal de wah, hermana? ¿No sabe que es un pedal de wah? Y podemos salir allí y ser distraídos, escuche bien, distraídos por todo aquello que no es a lo que Dios te ha llevado a ti a que tú estés allí. Yo fui a muchas reuniones a ver instrumentos musicales y cómo se hacía el tapping. Solo un músico puede decirme que es un tapping. ¿Sabe Santiago que Jesús está por ahí? Jesús, diga aleluya. No lo entendí. Exacto. Pero ¿sabe lo que es un tapping? ¿Sabe o no sabe? ¿No sabe? ¿Santiago sabe qué es un tapping? Explícanos, Santiago, qué es un tapping. Tapping es tomar la cuerda de la guitarra. Tomar la cuerda de la guitarra. Darle con los dedos. Golpear y en el diapasón y no sé qué, no sé cuánto. Muchos de nosotros músicos fuimos a ver cómo se hacía un tapping en vivo y en directo. A eso fue lo que nos llamó el Señor nosotros el día de adoración. Ahora, ¿adorar es cantar solamente? No. Entonces las cosas con orden. Y el Espíritu Santo puso orden allí. Hechos capítulo 19, verso 13. Dice la Escritura, pero algunos de los judíos, ¿quiénes eran? ¿Algunos de los qué? Judíos. Exorcistas ambulantes. ¿Qué es un exorcista? Que saca espíritu. Ambulante, ¿qué quiere decir? Que anda por la calle. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No es el que predico yo, el que predica Pablo. Eso no es orden, hermano. Primero eran exorcistas. Andaban sacando. Y ambulante. ¿Qué quiere decir ambulante? Analice qué es ambulante. Que anda por un lado para el otro. ¿Era Pablo de un lado para otro? Si la respuesta se busca literal, la respuesta es sí, porque estaba en Éfeso, estaba en Pontón, fue a Asia, estaba en Jerusalén, después se volvió a Roma, estuvo en no sé qué. Pero era iglesia, no era ambulante. Por ahí más de un hermano que se hace llamar iglesia, pero no es iglesia, es ambulante. Deambula de aquí para allá y de allá para acá. No se halla.
la iglesia se ubica. ¿Sabes dónde se ubica la iglesia? Quisiera escuchar una respuesta a la 1, a la 2, a la 3. La iglesia se ubica en Cristo. Y la iglesia se ubica a través de su palabra. No deambula para allá y para acá. No es ambulante. Y este decía, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera él lo predicaba. Yo no lo predico, el que predica Pablo. Hermanos, no eran griegos. No estaba llamando a Thor. No a Thor de actuación, no. A Thor, ese Dios con D minúscula. No era un griego. No era Zeus. Nautilus, no era, no. Era un judío. Y decía, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué había ahí, hermano? Un rechazo absoluto y pleno a la persona de Jesús. Pero me sirve lo que éste tiene. Pregunto, ¿es el orden este del Espíritu Santo? Si esos exorcistas ambulantes hubieran sabido que siendo parte de la iglesia, quizá ellos también podrían hacerlo, habrían dejado todo a un lado, pero no querían. ¿Sabe por qué? Porque esto les significaba dinero a ellos, porque ellos lo hacían con un propósito personal y no como un llamado y un propósito dentro del plan de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, es con orden. Es con orden. Con orden. Eso no es a lo loco. Y mira lo que dice más adelante. A mí me encanta esto, porque estos resultados yo quisiera verlo en otros lugares. Lo admito. Yo quisiera ver esto. Vamos a leer Hechos 19 del 14 al 17. Ahí lo tenemos. En la versión, la Biblia, las Américas. ¿La tenemos? Gloria al Señor, ya tenemos allí. ¿Está donde aquí, verdad? Hechos capítulo 19, verso 14. ¿Está de este lado? ¿De este lado? Aquí está. Esta cita que está aquí es muy importante y yo quisiera que esto pudiera pasar en algunos lugares, incluso aquí en nuestra ciudad. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, que era sacerdote, era padre de 7. Pero mira, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos. ¿Quién era uno de los principales sacerdotes judíos? Esceva. Eran los que hacían esto. Eran judíos, hermano. Pero el espíritu malo respondió y le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Vamos a dejarla por un momento allí y vamos a volver acá un poco para hacer una reflexión en cuanto a esto. Hermano, se menosprecia un par de cosas acerca de los demonios. Voy a decir unas cuantas solamente. Una de ellas, tienen poder, ¿o yo? Pero no son todopoderosos. Pero tienen poder. Tienen poder para someter a un hombre. Cuando digo hombre, mujer o niño o lo que fuera, tienen poder. La Biblia habla en muchas ocasiones de endemoniados. Tiene poder. Número 2, que es ahí donde, Dios mío, yo me sorprendo muchísimo, hermanos. Los demonios no saben quién es Cristo, ¿yo? Y a veces muchos más que algunos de ustedes. Cuando leemos Santiago, la carta del apóstol Santiago, encontramos
que la palabra de Dios dice que los demonios, ¿qué dicen? Creen. Pregunto, ¿usted cree? Amén, yo le creo que usted cree. Pero dice, y tiemblan. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiembla al saber quién es el Señor? ¿Cuántas veces tú has temblado por saber quién es Dios? Los demonios no solo creen, saben quién es el Señor, saben su capacidad, saben que Él es el único que tiene el poder real para tomarlos a ellos junticos con papá y mamá y echarlos a toditicos en el infierno. Por eso la Escritura habla que cuando Jesús llegaba y había un endemoniado, el Señor decía, salgan fuera, y los demonios de las quejas que hacían, Jesús, hijo de David, vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque saben cuál es su final. ¿Y qué hacía el Señor? Cállese la boca, fuera de aquí. Y el Señor mandó a callar más de un demonio para que no dijera quién era Él, porque Él tenía que manifestarse Él mismo a los hombres y no a través de los demonios. Para eso estamos nosotros. Imagínense los demonios queriendo predicar y usted y yo sentados en una silla muchas veces sin predicarle a nadie, a ningunito. En estos días, en el grupo que tenemos de WhatsApp, del devocional de la iglesia y de la información de nosotros, y en el grupo La Linterna, que es el otro grupo de WhatsApp para los hermanos de la congregación y personas a las que yo le estoy predicando constantemente, aquel artículo que leí que decía, yo no he ganado un alma. Algunos alcanzaron a leerlo. Usted y yo no ganamos almas para Cristo. Él las gana. Usted y yo lo que tenemos que hacer es llevar su mensaje. Punto final. Porque usted no tiene la capacidad, yo no tengo la capacidad de convencerlo a usted de que usted deje de pecar aquí. Yo solo puedo predicarte el mensaje que Él mandó a predicar. ¿Sabe por qué? Porque es que esto tiene un orden. Esto tiene un orden. Papá, mamá, que me traen los niños, que bueno, ya algunos se han dejado de eso, me traían a los niños, ore por él, pastor, está rebelde. Sí. ¿Y qué tan rebelde? Eso no hace caso, ese quiere pasar en la calle, ese no responde con grosería, ese no sé qué. Ore por él. Ah, no quiere venir a la iglesia. ¿Y usted? No, yo estoy bien, gracias, pastor. ¿Verdad? Tenía 6 meses que no venía a la congregación y hoy me vas a traer a tu hijo para que ore por él porque él no quiere venir a la congregación. No es que yo no vengo, es por él, imagínese usted. No, hermano. A alguien que quiero mucho en estos días le daba una instrucción, le decía, con los niños, en una etapa de su vida principal usted decide todo, hasta la ropa que se pone, qué come y qué no. ¿Sí o no? Luego, usted le da como la oportunidad de que ellos, mijo, ¿cuál te compro? ¿El de rayita o este que está aquí rojo de bolita? Le da la opinión. Y entonces él te dice, no, el de bolita, te queda mejor el blanco este que está aquí, te hace juego con tus zapatos. Y tú le comprabas. Tú escuchabas su opinión. Y a veces escuchar la opinión no era obligatoriedad de comprar lo que él estaba diciendo. Porque el que de pronto a veces le escogía costaba 10 veces más de lo que tú tenías planeado comprar. No, te puedo comprar este o este. Bueno, listo, escoge. Entonces tienes la opción. Y llega el momento en que quien va a opinar es usted, mamá, papá. Usted va a opinar y la decisión la van a tomar ellos. Ya va a llegar el tiempo. Para mi madre y mi padre fue, mijo, usted no puede hacer eso. Papá, mamá, ya es una decisión que ya yo tomé. Bueno, mijo, está bien. Yo te aconsejo, ajá, ¿qué me aconseja? Esto y esto y esto. Y a veces hasta yo cambiaba de opinión. Pero ya uno grande, ya, relativamente, ya uno dice, voy a escuchar la experiencia. Llega un momento en la vida que ya uno, en la vida de los hijos, a veces hasta opinar es un problema.
Hay que dejarlo muchas veces. Pero mis queridos hermanos, nosotros debemos saber que la iglesia del Señor no está esperando nuestra opinión. Como iglesia nosotros, el Espíritu Santo de Dios no está esperando nuestra opinión. Él te puede escuchar, el Señor te escucha, todo lo que tú dices, bueno y malo, Él lo escucha. Y de hecho encontramos una parte en Apocalipsis que dice, se escribió un memorial delante de... Y a través de un profeta también vemos que se tomó nota de lo que se dijo. En Malaquías. Tengamos cuidado con lo que decimos, que se abrió un librito y se empezó a escribir lo que tú estabas afirmando. Bueno, ten cuidado. Así que mis hermanos, con orden. Seguimos. Me encanta esto. En Hechos 19, 14, 17 dice, pero el espíritu malo respondió y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos. ¿Y qué hizo? Los dominó y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. ¿Dónde pasó eso? Usted ya había leído eso, pero no se acordaba, ¿verdad? Que era en Éfeso. Bueno, fue en Éfeso, hermano, para que usted vaya sabiendo. Tanto judíos como griegos, y el temor que pasó se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¡Qué bueno! Debería pasar aquí más de uno que vienen con casi que os conjuro en el nombre de Jesús del que predica a Pablo. Se le soltara un loco de eso, a un tipazo de eso. Ahora vamos a echar fuera demonios todos. Hermano, estamos en una congregación donde estamos todos aquí. Vamos a empezar a echar, ¿cómo vamos a echar fuera demonios todos? Cuando yo llegué esta mañana, aquí no había ningún demonio. Y si ahora hay un demonio, usted fue el que lo trajo. Ese invitado suyo, yo no lo traje. Los cristianos, los creyentes verdaderos, no se endemonian, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los cuida el Señor. Porque el Espíritu Santo vive, habita en ellos. Los creyentes verdaderos no se endemonian. Es que yo vi por allá que un hermano que se revolcaba en el piso. Hermano, hay que examinar cómo es ahí. Y cada caso es particular. Van a surgir preguntas al final. Nos sentaremos y antes de irnos, vamos a llenar el tarro de tinto nuevamente, de café, y compartimos otra vez. Hermanos míos, esto es con orden. Esto es con orden. ¿El orden lo pongo yo? ¿A la 1, a la 2, a la 3? ¿Sí o no? No, lo pone el Señor, hermano. Lo pone el Señor. Y esta historia para mí debería pasar, repetirse más de una vez. Porque el temor de Dios debe invadir el corazón, o el temor a Dios debe invadir el corazón de cada creyente. Hermano, si tú temes a Dios, eso no es malo. Hay gente que le dice, no, al Señor no se le tiene miedo. ¿Qué? No se le tiene miedo. La Biblia dice a quién debes temer. Y a través del Evangelio, de los Evangelios, la Escritura dice, ¿a quién se le debe temer? No teméis a los que pueden matar el cuerpo, porque estos matan el cuerpo y nada más pasa. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y tomar tu alma y enviarla al infierno. Hermano, al Señor sí se le debe temer. No, pero es que es un temor reverente. Yo le puedo decir Chucho, el flaco, como algunos conocí, el flaco. ¿Y por qué le dice el flaco? No, porque tú no ves que está flaco ahí en la cruz. No, ese es el que tú conoces, pero el que yo conozco es soberano, sentado en su gloria y majestad, y reina por todos los siglos. Hay denominaciones que tienen a un Cristo escuálido, esgarbado, desnutrido y llevado lo más terrible posible. Ese no es mi Cristo.
Hermano, ese no es mi Cristo. Yo no sé si sea el tuyo. Espero que no lo sea. Pero mi Cristo es Rey de gloria. Rey de gloria. Majestuoso, poderoso, santo, indestructible, fuerte. Y de hecho dice, Hashem es varón de guerra. Hermano, no te dejes pintar esto. Entonces, mis queridos hermanos, terminamos diciendo lo siguiente. Esto, en Hechos 19, 17 al 20 dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? Bueno que pase. ¿Por qué es bueno que pase? Porque se dejan de tanta payasada y de tanta cosa loca que lo que hacen es hacer extraviar a los hermanos verdaderos. Confunden a la gente. Debe haber temor de Dios. Y ese temor de Dios tiene que llegar a que usted tiene que saber cuál es su lugar y cuál es el lugar de Dios. Vamos, todo el mundo echando fuera demonios ahora. He escuchado muchas veces. Tú no echas fuera ningún demonio. Tú no tienes el poder ni la capacidad para poder echar a nada ni a nadie. ¿Sí sabe qué dice la Escritura? Sujetaos a Dios. ¿Qué más dice? Dice arrepentíos. Someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué hará el Satanás? Huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Estás sometido tú a Dios o eres ambulante? Ambulante no. Ambulante no puede ser. Tiene que ser sujeto al Señor. Así que, mis hermanos, el temor creciente de Dios hace parte del orden que el Espíritu Santo de Dios trajo a su iglesia. Hermano mío, nosotros debemos estar firmes y preparados en Cristo Jesús para que ese poder sea manifestado de manera ordenada. Hermano, Éfeso experimentó una instrucción bien poderosa acerca de lo que debía ser el orden que el Señor coloca en la congregación. Yo puedo decirlo claramente, cuando yo oro por una persona, tenga lo que tenga, una enfermedad, yo inmediatamente le hago la aclaración a los hermanos que yo no tengo ningún poder, soy tan pecador como usted y tan necesitado de su gracia como usted, y soy tu hermano en Cristo, pero yo no tengo poder para sacar de ti ni de tus hijos demonios, ni hacer una cosa rara, así como si no. Ahora, si oramos y la respuesta del Señor, escucha bien, la respuesta del Señor es librarnos, salvarnos, sanarnos, protegernos o algo, la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre no tiene ninguna fama o ganancia ganada con la actuación del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, créame que el que abrió el mar en dos fue el Señor. El que abrió el río Jordán en dos fue el Señor. El que hizo caer fuego del cielo fue el Señor. El que hizo detener la lluvia fue el Señor. El que hizo que volviera a llover fue el Señor. El que libró a los hombres en la marea alta, donde estaban allí asustados, donde todos pensaban que iban a morir, fue el Señor. El hombre no puede salvarse por sí mismo, necesita al Cristo de la gloria. Aleluya, amén, amén, amén. Así sea, Maranata, gloria al Señor.